están? Bienvenidos a un nuevo caso. El día de hoy tenemos una historia bastante perturbadora. No olviden suscribirse para que no se vayan a perder ninguno de mis videos. En este capítulo vamos a estar hablando sobre el terrible caso de Joe Metheny. Esta persona convertía a sus víctimas en hamburguesas. Si quieres conocer todos los detalles de este capítulo, quédate viéndolo hasta el final. Su nombre completo es Joseph Roy Metheny. Nació el 2 de marzo de 1995 en Baltimore, Estados Unidos. Se sabe que tuvo una infancia bastante complicada, ya que su papá era un alcohólico violento que murió cuando Joe tenía solamente 6 años. Por otro lado tenemos a su madre, que era una mujer muy trabajadora. Tenía que hacer dobles turnos porque tenía que mantener a sus 6 hijos. Busqué información en distintas fuentes. En algunas se dice que sufrió abuso sexual por parte de su padre y en otras fuentes se dice que vivió una vida bastante normal. No se sabe con exactitud, ya que Joe en algunas entrevistas que se le hicieron dijo que su madre había muerto cuando él era pequeño, pero esto es completamente falso, así que no podemos creer en todo lo que Joe nos decía. Cuando se le preguntó a la madre por la infancia de Joe, ella dijo que había tenido una infancia bastante buena, si bien no había tenido lujos, pero siempre tuvo una vida normal. Incluso dice que era un niño muy inteligente, le echaba muchas ganas a sus calificaciones. A Joe lo apodaron Teeny, que en inglés significa pequeño, chiquito, diminuto, pero esto era un apodo sarcástico, un apodo chistoso, porque él era completamente diferente, ya que él medía 1,85 y pesaba más de 200 kilos. Era de una complexión bastante grande y con sobrepeso. En la época en la cual todo esto comienza a ocurrir, él pasaba todo su tiempo en bares, gastando su dinero en alcohol, drogas, viviendo con bandas de hombres sin hogar en campamentos improvisados en el sur de Baltimore. A pesar de que Joe estaba metido en las drogas, él tenía un trabajo bastante estable y era bastante responsable. Tenía un trabajo como conductor de montacargas y las personas que lo conocían en su entorno de trabajo lo describen como una persona muy amable, muy inteligente. Al parecer en esto su madre no mentía, pero Joe tenía secretos bastante oscuros. Para el año de 1994, Joe había formado una pequeña familia, vivía con su pareja y con su pequeño, que tenía solamente 6 años. Todo parecía ir bien, entre comillas, porque se dice que ambos eran adictos a sustancias ilegales. Una noche, cuando él volvía del trabajo después de haberse quedado a hacer horas extras, al momento de llegar a su casa notó que había cosas raras, cosas extrañas, y cuando entró a su casa se dio cuenta de que todo estaba completamente vacía. Su mujer y su hijo habían desaparecido, lo habían abandonado. Él pasó muchísimo tiempo buscando a su esposa y a su hijo. Pasaron muchos meses de búsqueda, pero 6 meses después, en 1995, una persona le dijo que su mujer se había mudado al otro lado de la ciudad con un hombre que también estaba metido en las drogas. Al enterarse de esta situación, sintió tanto odio que fue a buscarlos para buscar venganza. Una vez que él ya tenía todos los datos necesarios, fue a buscarlos y llegó a ese puente. Pero al llegar a ese lugar no los encontró. Sin embargo, encontró a otras 2 personas que estaban tiradas en un colchón. Joe agarró una hacha y los mató sin piedad. Pero eso no fue suficiente para Joe. Esa misma noche regresó, pero en este lugar se encontró a una prostituta a la cual trató de sacar la información sobre el paradero de la madre de su hijo. Pero ella le dijo que no tenía ni idea de quién era esta persona. Joe se enojó muchísimo y terminó matándola, golpeándola y abusó sexualmente de ella. Escondió el cuerpo detrás de un arbusto y se dio cuenta que ahí había otra prostituta con la cual hizo exactamente lo mismo. Cuando ya tenía los 2 cuerpos de estas mujeres, él se los llevó para un río para ponerles piedras y así los cuerpos no flotaran y se pudieran hundir fácilmente. Pero cuando estaba haciendo esto, se dio cuenta que a lo lejos estaba un anciano que estaba observándolo fijamente y ya había visto todo lo que él había hecho. Cuando Joe se dio cuenta de esto, rápidamente corrió hasta este hombre. Él llevaba un tubo de acero y comenzó a golpearlo brutalmente hasta que acabó con su vida. Y el cuerpo de estas 3 personas los hundió al río.
Antes de que él se fuera, trató de limpiar la escena del crimen, estuvo limpiando cosas que estaban debajo del puente, incluso cuando estaba en el río trató de limpiarse las manos, trató de quitar todo lo que pudiera dejar alguna pista, pero después de 2 semanas fue arrestado por estos asesinatos. Joe pasó aproximadamente 18 meses en la prisión de Baltimore. Estuvo esperando muchísimo tiempo para que llegara el día de su juicio y cuando por fin llegó su juicio, este solamente duró 1 semana y por falta de pruebas Joe fue liberado. Cuando Joe salió de prisión fue a buscar a su antiguo jefe para que le devolviera su trabajo y este accedió, ya que, como les mencioné anteriormente, la gente que lo rodeaba decía que él era una buena persona y rápido le devolvió su trabajo. Pero en esta ocasión Joe le preguntó que si se podía quedar en un mini trailer que tenía en esa empresa, ya que se había quedado sin nada después de haber entrado a prisión. Parte del trato era que Joe podía quedarse, ya que él, como tenía un cuerpo bastante grande, iba a cuidar ese lugar por las noches, a lo que el dueño le pareció un plan perfecto y accedió. La compañía donde él trabajaba se encontraba en una calle sin salida y además estaba bastante aislada. Pudiéramos pensar que Joe ya estaba cambiando porque ya había estado en prisión, pero no había sido así. Las cosas venían empeorando aún muchísimo más. Una noche Joe se llevó a 2 mujeres a su remolque y cuando estaban ahí hizo exactamente lo mismo. Las golpeó brutalmente, abusó sexualmente de ellas, pero en esta ocasión no las enterró, no las sumergió. En esta ocasión descuartizó a estas personas. Cortó la carne de estas personas en trocitos, los guardó en recipientes y los guardó en el congelador. Los restos los enterró en tumbas poco profundas en un pequeño bosque detrás de la compañía. Y aquí viene una de las partes más perturbadoras de esta historia. Joe abrió un pequeño puesto de hamburguesas los fines de semana y ahí era donde vendía sus hamburguesas de carne de cerdo y carne humana, ya que según él, si combinabas carne humana con carne de cerdo nadie podía notar la diferencia y sabía exactamente igual. Dice que sabía muy rico. Con esto podemos ver que estaba bastante enfermo. Su puesto de hamburguesas comenzaba a ir bastante bien, iba bastante gente a comer de sus hamburguesas, de hecho le decían que estaban muy ricas, que tenían un muy buen sabor, pero aquí Joe comenzaba a tener un problema. Ya no tenía ese ingrediente especial, así que tenía que ir a conseguir más. Entonces, una noche de diciembre de 1996, Joe se llevó a una prostituta a un remolque. Cuando llegaron al remolque, ahí fue cuando las cosas empezaron a poner bastante difíciles. Ella trató de gritar, pero por más que gritó, nadie podía escucharla, ya que la compañía se encontraba bastante aislada. El plan de Joe era hacer con Rita lo mismo que había hecho con las últimas 2 mujeres, pero en esta ocasión algo salió diferente. Cuando estaban peleando, cuando estaban forcejeando, Joe se descuidó un microsegundo y en ese momento Rita vio una ventana y logró escapar de ese lugar. Cuando por fin ella logró salir, empezó a correr muy rápido, pero se dio cuenta que había una malla muy grande. Esta medía aproximadamente 2,5 metros y al final tenía púas de alambres. Esto parecía ser un gran impedimento para que ella pudiera escapar, pero en medio de la adrenalina caminó y logró subir sobre esa malla atravesando esas púas de alambre. Después de que ella corrió por mucho rato, vio a lo lejos una camioneta. Ella comenzó a pedir ayuda y esta persona sí se bajó, sí la ayudó y así la llevó a una estación de radio donde pudo llamar y marcó a la policía. Por otro lado tenemos a Joe, que como se había dado cuenta de que Rita ya se había escapado, él se sintió atrapado, así que lo único que se le ocurrió fue escapar de ese lugar. Tomó rápidamente toda la ropa que le había quitado a Rita, tomó las llaves del remolque y justamente cuando iba saliendo la policía llegó y así lo pudieron detener. Cuando interrogaron a Joe, le decía a la policía que él era un asesino muy peligroso y que no se arrepentía de nada de lo que había hecho. Lo único que se había arrepentido era de no haber encontrado a su ex esposa y al hombre con el que se había escapado. No me quiero imaginar
qué hubiera pasado si Joe se hubiera encontrado a estas personas. Cuando Joe estuvo detenido, él solito comenzó a contar sus crímenes. También llevó a los policías a los lugares donde él había enterrado a todas sus víctimas. Debido a toda esta situación, se descubrió que en 1994 él había matado a otra prostituta de 34 años llamada Katie. Él la enterró en una fosa muy poco profunda que se encontraba en la fábrica donde él trabajaba. Y el cuerpo de esta mujer había permanecido ahí por 2 largos años. Una de las cosas que más destacaban a este caso era que Joe, mientras hacía sus declaraciones, se le veía bastante feliz, se le veía bastante sonriente y nada de arrepentido. Les voy a estar leyendo algunas de sus confesiones. Mi ataque de asesinatos comenzó como una venganza, pero terminó como una pasión por la sangre y el sentido abrumador de poder que uno tiene al tomar la vida de otro. La próxima vez que viajes por la carretera y te encuentres un puesto de carne que no habías visto nunca, recuerda esta historia antes de morder. A veces uno nunca sabe a quién se va a comer. Esta y muchas cosas más las contaba mientras se reía, se burlaba. Parecía como si Joe estuviera bastante orgulloso de toda esta situación. La verdad es que todo esto es impresionante. Es como si fuera sacado de una película de terror, de una película muy macabra. Joe fue arrestado el 15 de diciembre de 1996 y en el año de 1998 fue sentenciado a muerte. Pero años más tarde esta condena fue revocada y se le sancionó a cadena perpetua. A sus 62 años y después de haber pasado más de 20 años en prisión, Joe Metheny fue encontrado muerto el 5 de agosto de 2017 en su propia celda. Las causas de su muerte son completamente desconocidas, no se sabe absolutamente nada. Y de esta manera termina este caso bastante perturbador. Yo les dije que este era un caso bastante fuerte. Me encantaría muchísimo saber su opinión, así que déjenmela en los comentarios. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Adiós.